Hola, hola, bendiciones, buenas tardes, buenos días, donde quiera que te encuentres. Es un gusto, un placer poder estar por aquí para poder traer una palabra. Bendito sea el Señor, un día nuevo, un día que ha hecho el Señor para que nos gocemos en Él. Estamos en este tiempo trayendo una palabra poderosa de parte de Dios, pero antes quiero darle gracias a Dios por Vida TV, por este canal que nos ayuda a llegar hasta tu casa, donde quiera que te encuentres, que sea esta palabra la que hoy nos ayude a abrir el entendimiento, a crecer, a que el Señor nos ayude a crecer espiritualmente para poder llegar al cumplimiento de su propósito, que es nuestro plan, nuestro propósito, nuestro fin en todo tiempo. Que Dios les bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Bien, pues estamos trayendo este seminario, este taller, como lo quieras llamar, sobre este tema tan importante que nos ayuda, como decía yo, a este crecimiento espiritual. Y es este tema que el Señor puso en mi corazón: es necesario morir. Si no hay muerte, no puede haber vida. Jesús dijo, si la semilla no muere, no puede dar fruto. Así que necesitamos morir para poder ver el crecimiento de Dios en nuestra vida. Y yo decía en los 2 capítulos anteriores que hemos estado buscando de Dios en este tiempo, y Dios había puesto esto fuerte en mi corazón, que el pueblo de Dios, hay 2 frenos importantes en el pueblo de Dios, y uno es el no morir a nosotros mismos. Nos lleva a ese retraso del propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cómo nos puede llevar ese retraso al propósito de Dios en nuestra vida? Por causa de la vieja naturaleza. Y decía que el Señor había puesto en mi corazón estorbos que nosotros hemos adquirido del mundo, en nuestro caminar, en nuestro vivir, en nuestro desarrollo en el mundo, cómo hemos llegado a través de tradiciones a los pies de Cristo. Llegamos con una vieja naturaleza llena de tradiciones, de costumbres, de hábitos que en lugar de acercarnos, nos alejan de la presencia de Dios, nos alejan del propósito. Y en los 2 primeros estorbos que habíamos visto la necesidad de dormir muchas horas. Y al dormir muchas horas, pues evidentemente no tenemos tiempo para intimidar con Dios. Y el otro estorbo era el comer 3 veces al día, una costumbre de prácticamente el mundo entero, comer 3 veces al día. Bueno, pues si comemos 3 veces al día no podemos ayunar porque sentimos que desmayamos, que no tenemos fuerzas, y esto nos aleja, porque ¿cómo podríamos buscar la presencia de Dios? ¿Cómo podríamos afinar nuestro espíritu al espíritu de Dios? ¿Cómo podría nuestro corazón estar más dispuesto para recibir la voz de Dios? Todo esto lo hemos estado viendo por la palabra y la necesidad que teníamos entonces de morir a ese viejo hombre, a esa vieja naturaleza, para que la vida nueva de Cristo resplandezca como la luz de la aurora en nuestras vidas, para que esa luz que está estorbando nuestro ser, esa oscuridad pueda traer, la palabra de Dios pueda traer esa luz, esa vida que nos lleva y nos saca de esa costumbre. Decía el Señor, han aprendido todo lo que tienen, todo lo que han recibido del mundo, lo recibieron de afuera para adentro. Pero cuando decidan intimar conmigo y cuando decidan ayunar para alinear su espíritu al mío, su cuerpo, su alma, su espíritu alineado al espíritu de Dios, entonces podrán recibir ese poder sobrenatural que operará de adentro para afuera. Aleluya, bendito sea el Señor. Así que en esta tercera parte estamos viendo otro estorbo al crecimiento espiritual para lograr cumplir el propósito de Dios en nosotros. Existen 2 riesgos muy peligrosos para ver a Dios obrar en nosotros y a través de nosotros con este estorbo que vamos a analizar hoy. Y este es un estorbo que dice así: aprendieron a trabajar muchas horas al día. Aprendieron a trabajar muchas horas al día y la noche para poder tener, para suplir y también para dar o repartir. Y eso no está mal. La Biblia dice que es mejor dar que recibir. La Biblia dice que el que siembra cosecha, que Dios ama al dador alegre.
Pero también, por otro lado, nos damos cuenta que entonces esto corremos el riesgo porque somos más aceptados por los que nos rodean. Somos más aceptados y amados por todos los que nos rodean, pero así tampoco tienen tiempo para intimidar conmigo, dice el Señor. Así tampoco tienen tiempo para buscar mi poder, así tampoco tienen tiempo para buscar mi sabiduría. Todo lo que hacemos, la riqueza que estamos guardando, que estamos recibiendo en este momento, si no hemos buscado el ayunar, el buscar la presencia de Dios, si estamos trabajando tan afanados, pues entonces todo este poder lo hacemos basado en nuestras fuerzas, en nuestra propia inteligencia, en nuestro propio conocimiento. Y la Biblia dice que es mejor buscar la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, para que andemos según su espíritu y no según nuestras fuerzas. Cuidado, ¿sabe algo? El otro peligro que corremos, muy peligroso, valga la redundancia, es que podemos caer en ser el ídolo de los que están bajo nuestro cuidado. Caemos en ese peligro de que ellos hagan un ídolo de nosotros y no busquen nunca de Dios. Primero, porque yo no tengo tiempo para enseñarles de Dios. Y segundo, porque ellos no conocen de Dios. Ellos conocen a un proveedor que soy yo y yo voy a suplir todas sus necesidades. Esto es muy riesgoso porque llegan a ser de nosotros un ídolo, de los que estemos dispuestos a dar en todo tiempo, a suplir sus necesidades a toda costa. Esto es muy peligroso. Pero también corremos el riesgo, fíjese bien lo que le voy a decir, de hacer de nosotros mismos un ídolo. Corremos el riesgo de hacer de nosotros mismos también un ídolo. Muchas veces nos esforzamos para trabajar y cumplir los caprichos de nuestros hijos o nuestros familiares, o por mucho tiempo estamos sin tiempo para buscar a Dios, sin tiempo para nada porque estamos trabajando a tiempo y fuera de tiempo, muchas horas sin que para poder tener para dar, para poder suplir, para poder ayudarlos. Y es con la mejor intención que usted lo está haciendo. Pero el día que eso cambia, el día que no, que alguna circunstancia, por alguna circunstancia no puedes tener la misma bondad, no puedes tener lo mismo para dar, entonces esto se desvanece. Ya no eres importante, ahora te viran la espalda, se rompe el vínculo familiar o el amor o la amistad, porque todo era basado en lo que podías dar. Entonces entendemos que el amor ahí es fingido, basado en lo que yo podía dar, no en ese vínculo familiar o en esa amistad verdadera, porque todo estaba basado en un interés económico. Déjeme decirle, si nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios y hacemos todo según el orden divino, tendremos eternidad en lo que damos y recibimos o hacemos. Mire lo que dice la palabra. Quiero que observe lo que dice la palabra en este verso en Eclesiastés, capítulo 3, verso 1, versos 11, 14 y 15. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, pero caemos en excesos y no somos capaces de hacer un balance en la vida porque queremos complacer a los que nos rodean o sentimos tanta necesidad de ser aceptados que necesitamos dar para ser aceptados. Muy peligroso. Dice el verso 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.
Dios es la eternidad. Dios es eterno. Dios nos ve, no nos ha visto en este pedacito de nuestra vida. Dios ya sabe todo lo que está para nosotros, tiene predestinado todo un futuro, toda una vida completa, porque Él es la eternidad. Él está en la eternidad. Así que nosotros, si buscáramos más la guianza de Dios a lo que Él ya ha dispuesto en la eternidad, todo pudiera ser eterno. Todo pudiera ser eterno. No te defraudarían, no entrarías en este desprecio, en esta batalla que comienza porque te han dado la espalda. Dice el verso 14, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. Gracias a Dios por su misericordia, que estamos a tiempo. Mientras haya aliento en nuestra vida, mientras haya aliento, tenemos esperanza, tenemos Dios es un Dios de oportunidades y podemos venir con un arrepentimiento genuino delante de Él. Porque muchas veces nos esforzamos para trabajar y cumplir los caprichos, sobre todo de nuestros hijos, dígame si no, o de nuestros familiares, por mucho tiempo, pero el día que eso cambia, por alguna circunstancia, toda esa bondad que tuviste se deshace. El día que ese vínculo, y escuche bien esto, el día que ese vínculo se rompe, esa dependencia del espíritu que debíamos de tener y que no lo hemos buscado, que no lo tenemos, ¿sabe algo? El diablo tiene toda una obra maestra, tiene todo un escenario en sus manos para destruir nuestra autoestima. Nuestra autoestima cae. El rechazo y el abandono toman lugar porque ya no eres la persona importante. Ya eso que comienza, entonces lo que comienza es una etapa de un enredo emocional que va llevando a un enredo espiritual a causa de que nunca le dedicaste tiempo a Dios, estabas afanado para poder dar y puede terminar afectando tu mente y tu cuerpo. Nosotros tenemos que enfocarnos primero en Dios, buscar primero a Dios y muchas veces esto que está pasando, esto que estoy planteando, esto que el Espíritu puso en mi corazón, nos pasa no a los que están fuera del Evangelio, sino a los que estamos dentro del Evangelio, los que estamos ya con un propósito, ya ya con Jesús en nuestro corazón, ya con la palabra de Dios obrando en nuestras vidas, teniendo conocimiento de la palabra, pero nos descuidamos tanto o nos habíamos descuidado tanto antes que ya no sabemos cómo arreglar la cosa ahora. Y esto nos deja ver que el afán no es bueno. El afán no es bueno. Necesitamos un balance en la vida. Necesitamos un balance en nuestro ser que pueda tener la oportunidad, el Espíritu de operar en nosotros y luego a través de nosotros. Jesús nos deja saber que el afán es en vano. Mira lo que dice Mateo 6, 25, verso 27, 33 al 34. Todo el capítulo de Mateo, capítulo 6, creo que es importante. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por nuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta a cada día su propio mal. Basta a cada día. Vivamos día a día.
buscando la presencia de Dios, la guianza del Espíritu Santo, para que podamos recibir las estrategias perfectas, para que podamos tener esa sabiduría, esa inteligencia, ese conocimiento sobrenatural, para que Él pueda operar de afuera para adentro, para que Él pueda venir y transformar mi entendimiento, mi conocimiento. Mira lo que dice Eclesiastés 4:6. Dice, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Mm, Y aflicción de espíritu. ¿Sabe? Muchos no tenemos tiempo ni fuerzas para buscar al dador de las fuerzas, al dador de la vida, porque estamos tan afanados en quedar bien con los que nos rodean, que no podemos tener tiempo para orar o meditar en su palabra a la luz del Espíritu Santo. No tenemos tiempo. Y sin intención muchas veces nos encontramos en esa posición ante los que nos rodean, que nos ven como un ídolo. Entonces no podemos ni siquiera instruir, escuche bien, no podemos instruir bien a nuestros hijos, nuestros familiares, porque somos una fuente económica tan importante que no podemos dejar de serlo. No podemos dejar de hacerlo. Hermanos, esto es muy peligroso, porque no solo nos convertimos en su ídolo, sino que corremos el riesgo, como decía ahorita, de hacer un ídolo de nosotros mismos. Y usted me preguntará, ¿cómo así puedo hacer un ídolo de mí mismo? Es que llegamos a tener tantos títulos, tantos logros, somos tan importantes para los que nos rodean, que llegamos a ser de nosotros mismos ese ídolo, a causa del amor fingido, escuche bien, que recibimos, que nos vemos como indispensables para los que nos rodean. Somos indispensables, somos tan importantes dentro de nuestro mundo que pensamos que somos indispensables para los que nos rodean y podemos caer en la autoidolatría y no nos percatamos cuando no le damos el primer lugar a Dios. Cuando no le podemos dar el primer lugar a Dios, el lugar que le corresponde. Cuando no le podemos dar ese primer lugar en nuestra vida, porque somos tan importantes o tan inteligentes que amamos a Dios, pero no dependemos de Dios. Amamos a Dios, pero no dependemos de Dios porque yo soy tan suficiente. Nunca logro rendirme por completo, sobre todo la inteligencia o la sabiduría que tengo que me ha hecho ser o tener lo que soy. Muchas veces estamos con un velo en el entendimiento que no nos permite ver cuando no estamos obedeciendo a Dios. Como líderes, como padres, como sacerdotes de nuestra casa, los hombres de la casa, o yo como mujer que fui madre y padre por muchos años, entonces yo era la sacerdote de la casa, yo era la que tenía que trabajar, pero tenía que instruir a mi hijo también. Así es que bendito sea Dios que me dio el poder para hacerlo. Pero muchos casos, he ministrado en estos 15, 20 años a muchas personas donde la raíz del problema está en los hijos en que nunca los instruiste. Y tú tienes una orden de parte de Dios. Instruye a tu hijo en los caminos del Señor y aun cuando fuere viejo, no se apartará. ¿Sabe? Yo le doy gloria y honra al Señor que logré instruir a mi hijo pequeño en los caminos del Señor. El mayor, ya cuando yo recibí al Señor, ya él era un hombre y ya no pude instruirlo. Pero al que Dios me permitió instruir desde los 7 años que llegó a la iglesia junto conmigo, logré instruirlo. El testimonio, ¿sabe cuál es? Porque esta promesa y este pacto que Dios hace con nosotros y nos da esta instrucción de que instruyamos, valga la redundancia, a nuestros hijos en los caminos de Él, y aun cuando fuere viejo, Dios lo traerá, Él regresará. Es un pacto que Dios está haciendo con nuestra vida. Y ese pacto yo lo tomé muy en serio. Y aunque era con discusiones tremendas con el padre de mi hijo, porque estábamos divorciados y él no quería que yo lo llevara a la iglesia cristiana y yo lo llevaba obligado a la iglesia. Entonces, esto hizo que hubo siempre una distancia, pero sin embargo, nunca dejé de instruir a mi hijo.
siempre lo llevé. ¿Sabe? A los 16 años, este hombre muere y mi hijo se pelea con Dios. Mi hijo se pelea con Dios. Y desde esa edad hasta los 18, él fue otra persona, porque él no fue más a la iglesia conmigo, él se empezó a desviar hasta que un día me di cuenta que había algo errado en él, porque empezó a cambiar el día con la noche. Este es un testimonio que lo voy a tratar de acortar para andar rápido. Trató de cambiar, hizo cambiando el día con la noche y ahí me empecé a orar y me di cuenta que algo andaba mal. Dios me mostró lo que estaba pasando. Me di cuenta que estaban ligando un alcohol entre los amigos, un alcohol con un energizante y esto hacía que esto hiciera un efecto cocaína en su mente, en su cerebro. Todo esto lo descubrí mientras oraba y Dios me mostraba y Dios me llevaba a investigar. Así que tomé autoridad y le dije, Señor, dime qué hago. Y el Señor me dijo, lo tienes que sacar de la casa. ¿Sabe algo? Lo saqué de la casa. Le di tiempo, le dije, tienes 30 días para cambiar este asunto. No lo cambió, a los 30 días salió para la calle. Estuvo 15 días durmiendo en la calle. Escuche bien, hay que estar en la presencia de Dios y la guianza del Espíritu Santo para poder tener a su vez la fe y tener a su vez el poder y la autoridad y descansar en que Dios está guardando a mi hijo en la calle. Lo instruí como Dios dijo, Señor, tú dices que yo lo instruya, tú me estás diciendo, yo lo instruí, ahora esto es un asunto tuyo porque ya yo hice todo lo que humanamente yo podía hacer. Lo sobrenatural lo vas a hacer tú. Y si tú me dices que lo saque, yo sé que tú lo vas a guardar, lo vas a proteger. Descansé en esa palabra. Saqué a mi hijo. A los 15 días retornó arrepentido y nunca más ha bebido ni ha hecho una droga. Así que Dios tiene el control de nuestra vida y de los nuestros cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, cuando nosotros obedecemos. ¿Sabe algo? Este testimonio me ha servido mucho para ministrar a muchos padres que tienen un conflicto con sus hijos y no saben qué hacer. Pues busca la presencia de Dios, porque si es de Dios que lo saque, Dios lo va a guardar. Ahora tienes que buscar la guianza de Dios porque yo no puedo decirte lo que Dios te tiene que decir a ti. Y tiene que guiarte a ti. Pero hay algo importante en todo esto y es que nosotros como líderes, como padres, como sacerdotes, decía ahorita, tenemos una gran responsabilidad y no solamente guiar a nuestros hijos, sino guiar a los que, al pueblo que Dios ha puesto en nuestras manos, confrontar al pueblo que Dios ha puesto en nuestras manos y llevarlo al camino correcto, porque lamentablemente somos, lamentablemente y afortunadamente, somos pastores, somos guías espirituales, somos líderes espirituales que como líder espiritual tenemos una guía, un manual que no falla. Este manual nunca podrá fallar. Y si por este manual me dice a mí que yo tengo que confrontar a mis hijos y a los que Dios ponga en mis manos, Jesús dijo, de los que me has dado, ni uno solo se pierde. Ni uno solo se ha perdido. Y cuando se perdió la 91, entre los 99, yo fui a buscar a aquel. Así que, ¿quiénes somos nosotros para no confrontar y para no obedecer a lo que Dios dice en su palabra por quedar bien con el pueblo? Cuidado, porque estamos haciendo del pueblo tenemos una gran responsabilidad con el pueblo de Dios. Tenemos una gran responsabilidad como líderes, como sacerdotes, como padres, como guías espirituales de nuestra familia, es nuestra responsabilidad. Y cuando tratamos de agradar tanto al hombre, entonces desagradamos a Dios. Mira lo que pasa en el libro de Samuel, en el capítulo 15, está la historia del rey Saúl, su desobediencia y lo que lo llevó a ser desechado por Dios después de ser ungido y elegido por Dios. Escuche bien, a Saúl lo eligió Dios, no lo eligió el pueblo. Fue Dios mismo quien lo eligió. Fue Dios mismo quien lo puso, quien lo preparó, quien lo capacitó para que viniera a cumplir un propósito con el pueblo de Dios, así como lo tenemos tú y yo.
como líderes, como sacerdotes, como hijos de Dios. Simplemente no tienes que ser pastor, no tienes que ser un líder importante de la iglesia, simplemente tener a Cristo en tu corazón. Tienes la responsabilidad de guiar a otros, porque el pueblo de Dios debe de multiplicarse, no de restar. Así que si el pueblo de Dios se tiene que multiplicar, se va a multiplicar por tu testimonio, se va a multiplicar por lo que tú seas capaz de confrontar, de llevar, de cargar para dar. Bendito sea el Señor. Así que Saúl en esta historia estuvo tan preocupado, estaban en una batalla con un pueblo, ellos estaban en esa batalla y Samuel, que era el que había ungido a Saúl, el profeta Samuel, le había dado una orden y le había dicho, vas a ir contra este pueblo y los vas a eliminar absolutamente todos. A todos los vas a eliminar, desde el más viejo hasta el más joven. Todo lo que hay en el pueblo va a ser eliminado. Lo vas a eliminar todo. No le vas a perdonar la vida a nadie. Esto es lo que quiere Dios que haga. Ya él tenía una instrucción. Pero, ¿sabe algo? Este hombre estaba tan preocupado y afanado por complacer a los que le rodeaban que olvidó el mandamiento de Dios. Y cuando es confrontado por el profeta Samuel, por su pecado, porque le perdonó la vida al rey, porque permitió que el pueblo cogiera de las riquezas que habían con la excusa de venir a traer un sacrificio a Jehová. Así es que este hombre había estado más interesado en agradar a Dios que a los hombres. Mire qué interesante, pero cuando él es confrontado por el profeta Samuel por su pecado, entonces dice, es que tuve miedo del pueblo. Es que tuve miedo del pueblo. En el verso 15, el pueblo quiso perdonar al rey y lo mejor del botín, yo no tengo la culpa. Ellos querían, pero es que Dios no le dio la responsabilidad al pueblo. Dios le dio la responsabilidad, el liderazgo y la guianza a él para que guiara al pueblo, no para que el pueblo lo guiara a él. Y muchas veces nosotros invertimos los papeles y dejamos que los hijos sean los que nos gobiernen a nosotros, o que los que nos rodean sean los que nos digan, bueno, yo sé que Dios me habló y Dios me dijo que yo sacara a mi hijo de la casa, pero si yo me dejo llevar por lo que mi madre y mi padre me decían, que estaban en sus emociones y no en el espíritu como yo, entonces yo no obedezco a Dios. Yo nunca hubiera sacado a mi hijo, todavía mi hijo estuviera perdido en drogas. Hoy es un líder principal de su iglesia para la gloria y la honra del Señor, ¿sabe? Este hombre estaba tan preocupado, pero por agradar a Dios y culpa al pueblo. Pero es que el pueblo no fue al que Dios le dio la responsabilidad, fue a él para que guiara al pueblo. Y Samuel le dice en el verso 21, 22, del 21 al 24, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios. Mire qué interesante. Le dice el profeta Samuel, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios con la obediencia a la voz del Señor. Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio. Le está advirtiendo, entiéndelo. El obedecer es mejor que el sacrificio. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué me importa lo que tú traigas de diezmo y ofrenda? Lo que me importa es lo que tú obedeces a la palabra de Dios, al mandamiento que ya Él ha puesto en tu corazón. Y el verso 24, el 23, es importante, porque dice, porque el pecado, porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Tremendo.
corremos el riesgo de que Dios nos aparte del propósito, de que Dios nos quite la unción, de que perdamos todo lo que hemos adquirido por años en el Evangelio, porque hemos estado obedeciendo más a Dios y complaciendo más a los hombres que a Dios. ¿Y por qué podemos caer en este error? Por la falta de intimidad con Dios, porque estamos tan afanados, tan afanados. ¿Sabes? Muchas veces muchos líderes pierden la unción y la sabiduría de Dios porque están tan preocupados por hacer su voluntad y poner un templo muy hermoso que descuidan la intimidad con Dios. Descuidan la intimidad con Dios. Descuidan el ayunar porque están tan afanados que no tienen tiempo. Y tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Por otra parte, lamentablemente hay un gran número, un gran porcentaje de matrimonios que se deshacen porque le dedican más tiempo al trabajar que al matrimonio. Le dedican más tiempo al trabajar que a los hijos. No pueden instruir, como decía ahorita, a los hijos. No existe el tiempo suficiente. Entre más les das, menos los complaces. Porque el dinero es bueno para todo, pero no lo es todo. Y lamentablemente creemos que con dinero vamos a resolver el asunto y vamos a complacerlos y vamos a tenerlos felices. ¿Sabe qué? Lo único que puedes hacer mejor en tu vida y en la mía es guiar, instruir y llevar al pueblo de Dios a una santidad, a una intimidad, a un caminar dependiendo del Espíritu Santo. Dependiendo del Espíritu Santo y no de las cosas materiales, que todo es efímero. Que todo es efímero. Dice Timoteo, primera de Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Has invertido todo el tiempo en hacer de la mejor manera posible dinero para dar lo mejor posible, según tu entendimiento, a los tuyos, a los que te rodean, pero para lo más importante no tienes tiempo para dar la instrucción del reino de Dios, para que fueran hombres y mujeres de valor incalculable para Dios y para los hombres. Necesitamos enfocarnos y dejar que Dios pueda hacer en nosotros para que nosotros tengamos que dar, porque nadie puede dar lo que no posee. Nadie puede dar lo que no posee. Esto es tan peligroso. La idolatría. Cuidado con la idolatría. Quiero terminar con estos versos del capítulo 12 de Lucas, capítulo 12 de Lucas, del 13 al 22. Dice, y tengo algunos versos hasta el 38. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come y bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos: por tanto les digo, no se afanen por vuestra vida, qué comerán, ni por el cuerpo, qué vestirán. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas les serán añadidas. No teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino.
Vendan lo que posean y den limosnas. Hagan bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Ustedes pues también estén preparados, porque a la hora que no piensas, el Hijo del Hombre vendrá. Que Dios les bendiga. Mediten en esta palabra poderosa. Allí donde está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Cuidado con lo que pensamos, con lo que hacemos, con lo que dejamos de buscar. El Espíritu de Dios anhela que tú dependas de Él. Santiago capítulo 4, versos 5, 6 dice que el anhelo de Dios es que dependamos de Él. ¿O ignoras que el Espíritu anhela que le busques? Él espera que tú llegues a Él para que dependas de Él, para que no agrades más a los hombres que a Él, para que esa unción que te dio pueda ser perpetua, pueda ser eterna, puedas dar, recibir de Él y dar para enseñar, instruir y guiar al pueblo de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hasta la próxima.